Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir con el tema de los hidrocoloides. Ya repasamos la parte general y ahora una breve presentación, porque no quiero hacerlo como muy extenso, esto porque sé que lo ven después, del almidón, que es el más usado de los hidrocoloides de la industria de alimentos, y posteriormente vamos a revisar los almidones modificados y como los otros dos, pectinas y carragenán, y hasta ahí llegamos, y a lo mejor una visión muy general del resto de los hidrocoloides. Bueno, el almidón es uno de los hidrocoloides como más baratos, como decía yo, el maíz, que es de donde se extrae principalmente, es una fuente, un recurso bastante barato. Solo como anécdota, cuando en algún momento faltó la energía, hace como 15 años atrás, pensaron en el maíz, y el humilde maíz casi revolucionó la industria de alimentos, porque resulta que los bovinos, todos los animales comen ensilados o de alguna manera granos que tienen, o sea, pellets que tienen en el fondo maíz. Entonces, al final todas las empresas que invirtieron en eso tuvieron que retroceder y dejar al maíz para un montón de industrias más, de la cual se extrae en la industria de alimentos el almidón de maíz. Bueno, en general es un carbohidrato de origen vegetal, digerible. En las vegetales hay parte de los carbohidratos que están contenidos en la célula propiamente tal, dentro de los que está el almidón, pero ustedes ven que no está solo, hay también azúcares, fructanos, otros carbohidratos. Y por otro lado, los que están en la pared vegetal, que son no digestibles, y que de esas vamos seguramente a ver las pectinas, y que forman parte. Los no digeribles se dividen en fibra soluble y fibra insoluble. Acá de la celulosa también se derivan la carboximetilcelulosa, que es relativamente popular en la industria de alimentos, que es modificada obviamente la celulosa, pero también a partir de celulosa se generan algunos hidrocoloides usados en la industria de alimentos. Bueno, el almidón se usa para muchas cosas, y entre esas para cumplir estas funciones como hidrocoloide, pero también la hidrólisis del almidón sirve para preparar jarabes azucarados, un montón de otras cosas. Entonces, una de las áreas en la cual se usa almidón es esto, la preparación de hidrocoloides. Se consume habitualmente en productos alimentarios, sin contar que se encuentra presente en las harinas usadas para hacer pan y otros productos de panadería. O sea, es súper frecuente, como yo decía, su metabolismo súper conocido, por lo tanto, inocuo bajo el punto de vista metabólico. Los almidones comerciales se obtienen, como les decía, de semillas de cereales, particularmente el maíz, que es el sea maize, el trigo, Triticum especie, hay Triticum durum, Aestium, distintas especies, pero del trigo también, y de varios tipos de arroz. En realidad, nosotros lo vamos viendo así en el orden que están, el más usado, el de maíz, luego el de trigo para algunas preparaciones culinarias particulares, porque da sabor y algunas características más especiales, y el de arroz, que prácticamente es para hacer fideos de arroz. Hay otras cosas, como el arroz se usa también como acompañante en las comidas, entonces es más caro también. También se saca de raíces. Hay varias raíces de las cuales se podrían sacar, especialmente algunas raíces como de la beterraga, etcétera, etcétera, y tubérculos, particularmente de la papa, Solanum tuberosum, del camote y de la mandioca, que se llama manihot suculenta. Bueno, como ustedes ven, son varios los orígenes, y vamos a ver que no todos son iguales. Cuando ustedes tienen que usar un almidón, van a tener que seleccionar también eso, qué tipo de almidón van a usar. En todo caso, hablando del almidón propiamente tal, el almidón está contenido en gránulos, ¿ya? En el interior del citoplasma, digamos, de la célula vegetal, hay como una especie de bolsita, que son los gránulos de almidón, y estos gránulos están rodeados externamente por una capa proteica. Es uno de los componentes del citoplasma, y adentro, rodeado por esta capita, está el almidón. El almidón. Si nosotros cortamos un gránulo de almidón, así en forma transversal,
nos vamos a dar cuenta de que en el fondo el almidón tiene un orden en la forma en cómo se va distribuyendo al interior del gránulo. Por ejemplo, hay un ilium central, todo lo que es gris es uno de los componentes del almidón, la parte lineal que se llama amilosa, y la parte ramificada se distribuye de esta manera y se llama amilopectina. Si nosotros lo vemos acá, es lo mismo. Acá están como estas áreas grises, amilosa, y los ramificados que ustedes ven que están en la misma posición que acá, que es la amilopectina. Obviamente la parte ramificada del almidón es la más simple, es prácticamente una línea, y en cambio la amilopectina es mucho más compleja, porque tiene varios, como dice acá, polimorfos. Ustedes pueden ver que tiene polimorfo C, o sea, un tipo cadena así como la que se une a la cadena lineal que va a ir de acá a amilosa, y eso se llama polimorfo C. Luego estas ramas laterales que son más largas y a lo mejor parecidas en grosor al polimorfo C, que son los polimorfos B, y finalmente de estas ramas largas salen ramitas mucho más cortitas y menos gruesas, que son los polimorfos de tipo A. Entonces, eso, la palabra polimorfismo, lo vamos a ver más adelante, es que adoptan distintas formas. Entonces la amilopectina es mucho más compleja que la amilosa. Pero si nosotros hacemos una observación del gránulo en las zonas ahora, más bien dirigiéndonos a lo que es cristalino y a lo que es amorfo sin forma, porque los cristales, lo cristalino tiene forma y lo amorfo significa sin forma, nos vamos a dar cuenta que las regiones de amilosa son amorfas, mientras las regiones de amilopectina son más bien cristalinas, y por eso polimorfos, porque justamente los cristales son los que generan varias formas, y polimorfos quiere decir varias formas. Entonces aquí está explicado eso. Pues el corte que nosotros hacemos en el grano, vamos a distinguir ciertas áreas que son amorfas, que en el fondo están constituidas por la amilosa, y zonas que son más bien cristalinas, que está constituido por la amilopectina. Bueno, ambas fracciones están unidas, como dice, las amorfas contienen amilosa y los puntos de conexión de las dobles hélices de la amilopectina. Las cristalinas son las dobles hélices, estas que ven acá, de las ramas de la amilopectina. O sea, esto que parece una línea es una doble hélice, toda formada por unidades de glucosa. Y en el almidón vamos a encontrar esos dos tipos de uniones, alfa 1,4 entre los monosacáridos y alfa 1,6 en la punta cuando se une la amilopectina a la amilosa. Se une por el carbono 6 y no por el carbono 4 del monosacárido. Bueno, aquí encuentran las características de los gránulos propiamente tal. Primero, los porcentajes de almidón que tiene cada una de las especies que acabamos de nombrar, la forma del gránulo y además el tamaño del gránulo, expresado como micrón, el diámetro, expresado como micrón. Y aquí pueden ver que yo podría distinguir perfectamente, y así lo hacen en algunos laboratorios de cereales, distinguir el origen del almidón por la forma del gránulo y por el tamaño del gránulo, porque es característico de cada una de las especies. Entonces, si tengo dudas si me vendieron almidón de maíz, miro y veo si coinciden, ¿no es verdad?, con que es redondo, poligonal y que tiene un diámetro de 2 a 3 micrones, es maíz. Pero si no es así, y además el tamaño del gránulo es más grande, por ejemplo aquí de 4,35 es ovoide truncada, entonces me vendieron tapioca en vez de maíz. Muy raro porque la tapioca es más cara, pero bueno, el señor estaba apurado y nos vendió otra cosa. Los enlaces alfa 1,4 forman esta parte lineal de la amilosa, casi toda la amilosa es lineal, pero ustedes ven que casi un 80%, un 20% tiene unas pequeñas ramitas, pero que no tienen ninguna importancia. Cuando está en solución, esta molécula de amilosa adopta una estructura como cadena floja al azar y de repente da unas vueltecitas que son unas hélices, así una voltereta que va formadas por 6 a 8 unidades de glucosa, pero no dejan de ser importantes porque justamente en esa área
donde hizo la vuelta, digamos, y dejó esto como en una área como encerrada por 8 a 6 unidades de glucosa, se unen los alcoholes y los lípidos, porque el área interna que queda en esa vuelta es más apolar, y los alcoholes y los lípidos son apolares. Y por lo tanto se ubican ahí, y bueno, según el largo del complexante, y acomoda sus unidades, llegando a formar estas hélices únicas de diferentes tamaños. Pueden ser 6 unidades a 8 unidades por cada vuelta. Importante porque esos lípidos que van a quedar ahí adentro no tienen, como son apolares, no les gusta el agua. Entonces, la capacidad de hinchamiento del almidón va a estar un poco restringida cuando haya muchas de estas hélices y adentro lípido. Entonces su capacidad de hinchamiento, como vimos, por ejemplo, en el caso de las proteínas, acá también el almidón se hincha, se ve limitado. Y eso podría tener alguna consecuencia funcional. Lo otro importante es que, como es lineal, participa activamente en la formación de geles en la etapa final del almidón, después que ha sufrido todos los procesos que vamos a ver más adelante, forma un gel, y esa gelificación es capaz de retrogradar. Eso es como un defecto tremendo que trae el almidón nativo. Y bueno, al retrogradar va a producir una tendencia a formar cristales, en una solución a formar cristales, a formar uniones intramoleculares, y por lo tanto le va a dar dureza, porque los cristales son más duros, ¿no es verdad? Y además durante ese proceso se va a eliminar algo de agua, es decir, un proceso de sinéresis. Entonces la retrogradación está como asentada en la molécula de amilosa. La amilopectina también lo hace, pero lo hace mucho más lentamente y le cuesta más. En cambio, este que es lineal, no le cuesta nada asociarse una línea con otra y comenzar a formar por un lado geles que luego podían sufrir cambios de estructura, y eso les va a producir retrogradación. Entonces todas las preparaciones en que hay almidón nativo tienen ese problema, y por eso que se inventaron en el fondo los almidones modificados. Hay esta cosa que ahora bueno, la amilopectina, por otro lado, como dijimos, es la parte más abundante. Por un lado, una molécula muy grande, ramificada, el peso molecular del almidón está casi gobernada por la cantidad de amilopectina. Entonces es grande, de gran peso molecular, grande, ramificada, tiene distintas ramas, como ustedes ven, tiene el largo de las ramas mismas. Perdón, voy a cerrar la puerta porque mi perro se está agarrando con otro perro. Forma como 3 tamaños, hay cadenas de 17 unidades, otras de 56 y otras de 200. Imagínense, 200 es una gran cantidad de unidades de glucosa que están formando las ramas. Entonces las ramas, ustedes vieron, son todas de distinto tamaño y un poco depende de algunas más chiquitas, otras más grandes. Bueno, la amilopectina tiene la característica de ser el que aporta la mayor viscosidad, porque esas ramas tienen la capacidad de adquirir agua, aumentar el volumen, y el aumento del volumen o el tamaño de la partícula aumenta la viscosidad, que eso va concatenado, ¿no es verdad? Y por lo tanto el principal componente en el aporte de la viscosidad. Además, no solamente es bueno por eso, porque las formas polimórficas, tiene distintas formas polimórficas que ya hablamos. Gel participa activamente no en la gelificación tanto, sino en la gelatinización. Ese es otro concepto que lo vamos a analizar. Es un componente importante en las pastas, retrograda pero muy lentamente, mire, a un 10% más o menos concentrada, perdón, a 5 grados y durante semanas. O sea, le cuesta mucho más tener esta capacidad negativa de formar retrogradación. Y finalmente en el almidón, porque yo lo llevo a pensar no en la harina, sino que dentro de la harina
una fracción importante de la harina es el endosperma. En el grano es el endosperma. Entonces, en la harina se repite que en la harina hay fibras, hay proteínas, las proteínas del gluten, ¿no es verdad? Pero acá hemos prácticamente extraído solamente la fracción de carbohidratos, no estamos igualándolo a una harina, estamos hablando de almidón. Es decir, la pura fracción de carbohidratos prácticamente de la harina. Pero sin embargo, ustedes ven que acá, a pesar de la separación que se hace, igual quedan una fracción muy pequeña de lípido y una fracción muy pequeña de proteína. Los lípidos son de tipo polares, son un 1%, tienen importancia funcional porque restringen el hinchamiento, o sea, aunque sea poquito, producen esa como daño, digamos, a esa funcionalidad porque restringe el hinchamiento, lo que aumenta la temperatura. Para formar una pasta vamos a tener que aumentar la temperatura y disminuye la viscosidad de las pastas, porque no está hinchándose lo suficiente, ¿no es verdad? Y por lo tanto el tamaño de partícula la que hagamos, no, la viscosidad se va a ver menoscabada. Las proteínas también, el almidón tiene una fracción pequeñísima de proteínas, son muy parecidas a las proteínas del gluten, porque obviamente vienen prácticamente genéticamente de la misma línea. Hay enzimas también, endo y beta amilasa, que se parecen en su estructura a las proteínas que quedan en el almidón, y son extractables con sales en muy baja concentración. O sea, si además las quisiera sacar durante el proceso, las puedo sacar con sales en baja concentración. Estas proteínas tienen una cierta importancia en los trigos. Aquí ya está involucrado no solamente la que está en el almidón, sino que la que está también en la harina, elucubrando, digamos, lo que pasa también en la harina, porque el grano se presenta más dura, las proteínas le dan como más dureza al grano, y ustedes cuando están formando, no sé si fueron a Carosi, qué sé yo, pero un proceso importante en la molienda del trigo, bueno, acá estamos hablando de maíz, pero en la molienda del trigo para extraer harina, es la molienda, y la molienda ocupa varios swifter, o sea, diferentes cribas que van desde más gruesa a más pequeña, para ir extrayendo todo el resto, primero todo lo que es contaminante, lo sacan con otra manera, y luego lo van poniendo en estos swifter. Y si uno va a la empresa Carosi, a cualquiera de esas empresas que genera harina, los swifter ocupan un piso completo e inmenso, o sea, son unos medios equipos que están en el fondo moviéndose así como en estas cribas, dejando que la harina pase y dejando arriba de la criba lo que no quieren que pase. Luego esa harina que pasó a un swifter que era más o menos grueso, pasa a uno más fino, más fino. Hay gente que dedica su vida profesional al proceso de la molienda. Yo conocí una persona que enseñaba mucho tiempo atrás en la facultad, que él había ido a Suiza a especializarse en molienda de granos en general. Entonces, estas proteínas son las que le ponen más las restricciones a la molienda. Entonces, claro, si en el almidón también queda un poquitito de harina, de proteínas, perdón, las proteínas también van a influir un poco en esa dureza, con relación con la dureza del endosperma y por lo tanto las características de molienda del trigo. Pero ya en el almidón, por ser tan bajito el porcentaje, tiene mucho menos importancia que en el grano propiamente tal. Se los digo como comentario porque yo conocí bien la industria de fideos y pasta. Bueno, acá tienen los almidones de distintos orígenes y la concentración de amilosa y de amilopectina que tienen. Aquellos que tienen más amilopectina son, como ustedes pueden ver, lejos el arroz, la papa. Luego los de cereales, que podrían ser maíz y trigo, ustedes ven que tienen menos amilopectina, y la tapioca también tiene una proporción más o menos alta de amilopectina. ¿Por qué resalto lo de la amilopectina? Porque en la medida que haya más amilopectina, va a haber menos amilosa. ¿Y quién es la que retrograda? La amilosa. Y por lo tanto, aquellos que tienen más amilosa van a ser más retrogradables. Y la retrogradación es un efecto negativo para la conservación de alimentos en base al almidón.
Entonces, si usamos maíz y trigo, vamos a estar con más problemas, pero por otro lado, funcionalmente no son iguales. Y el del maíz tiene otra funcionalidad distinta al de la papa, y lo vamos a ver en unas pequeñas diapositivas que tengo más adelante. Entonces no me da lo mismo usar cualquiera. A lo mejor me veo un poco obligado a usar maíz por el costo, por la funcionalidad, por otras cosas, pero tengo que tener presente que también por tener más amilosa es más retrogradable que los otros almidones. Si mi target es, como dicen los gringos, la retrogradación y no la funcionalidad, o la funcionalidad la estoy superando con otras cosas, claro, voy a usar un almidón que tenga menos amilosa, a lo mejor de tapioca, que es el que menos tiene, o de arroz, pero mi funcionalidad no va a estar en la mesa. Lo otro es que en la composición química proximal, si yo saco el agua, por ejemplo, la humedad es más o menos pareja en todos los almidones, excepto la papa, que comprenderán que por ser un tubérculo tiene un porcentaje levemente más alto de agua, pero la mayoría tiene un 13%. Estamos hablando de almidón, no de harina ni almidón, vuelvo a repetir. Y el almidón de papa un 19%. Esto es como la maicena, para que se le imaginen la del maíz. Ahora, si sacamos el agua y lo expresamos en materia seca, porque el resto de los componentes casi muy bajito, como vimos en las diapositivas anteriores, y vemos cuánto lípido de esa materia seca tiene, no sé, la papa, el maíz, que sí, me voy a dar cuenta que los que tienen mayor cantidad de lípido, de nuevo, son los almidones de cereales, maíz y trigo, 0,8 y 0,9. Entonces, mi correlato es que esos almidones, de nuevo, su capacidad de hinchamiento no va a ser tan grande como la capacidad de hinchamiento, por ejemplo, de la papa, que tiene mucho menos, o de la tapioca, que tiene también bajito la cantidad de lípidos, porque los lípidos están interfiriendo con el proceso de hinchamiento. Por otro lado, se cumple casi lo mismo, pero en otros valores. En materia seca, la proteína del maíz tiene 0,35, el maíz de trigo tiene 0,40. Pero si yo los comparo con los otros, de nuevo son los que más tienen. Ahora, esto es de dulce de grasa, que las proteínas le tienden a veces a dar al almidón, que es muy blanquito, le tienden a dar un color un poco más amarillento, de alguna tonalidad más distinta. Y podría influir en esa condición. Si yo estoy apreciando esa cualidad, por ejemplo, el maíz de trigo no tiene el mismo color que los otros almidones, pero más que eso, también aportan sabores. Acuérdense que las proteínas, la leucina, la lisina, son aminoácidos que pueden aportar algún sabor a la preparación. Casi siempre no lo estamos pendientes de ellos, estamos acostumbrados a que estén ahí. Pero imagínense en este alimento que es prácticamente puro carbohidrato y aparecen algunas proteínas, el sabor que podría tener a trigo o el sabor que podría tener a maíz está dado un poco por esta fracción. Yo me atrevería a decir que la tercera importancia es que las proteínas tienen leve, pero tienen un poder espumante. Entonces, cuando yo lo estoy mezclando en la mezcladora, tiende a formar un poco más de espumas que los otros almidones. Y eso podría ser una desventaja, porque a lo mejor pasas desapercibido, pero a lo mejor no me molesta que el aspa que está rotando esté produciendo este almidón algo de espuma en una preparación que a lo mejor no la quiero que esté. Después se va, obviamente, como todas las espumas son coalescen y se rompen, pero lo que quiero decir es, podría provocar algo en lo mecánico que no estoy contenta con eso. Aquí tienen las características del maíz, las características del trigo, y solamente me voy a referir a algunas diferencias entre estos dos. Mire, acá se requiere el doble de la cantidad de harina para obtener la misma capacidad engrosante que el del maíz. El del maíz contiene mezcla amilosa de amilopectina, pero también produce alta viscosidad. Este es menos viscosante, pero este inmediatamente produce viscosidad, pero este es relativamente translúcido, mientras este es un gel opaco.
Este forma un gel firme que mantiene sus bordes cuando se corta, y este también forma un gel firme que cuando se corta, y este la mantiene mejor a lo mejor los bordes, y este un poco menos. La estructura de cuando estoy mezclando almidón de maíz es como mucilaginoso, en este no hay nada, pero este como tiene otro color, como decía, porque no es puro, contiene proteínas, lípidos, pigmentos y otras sustancias. En cambio, este es mucho más blanquito en la presentación. Retrograda con el almacenaje, sí, pero este también retrograda con el almacenaje. Los dos vienen de cereales. Ahora, el almidón de arroz, que es una tercera alternativa, forma un gel mucho más frágil, como ven, a veces opaco, no muy viscoso. Y el gel es mucilaginoso igual que a lo mejor el del maíz, pero es mucho más frágil y eso podría presentar alguna diferencia importante en la utilización. Y es más caro también. Bueno, hay uno que siempre hay variedades dentro de los granos, por ejemplo, una variedad waxy, también hay un trigo waxy, que son más glutinosos con una gran cantidad de amilopectina, un poco va a ser desquito a la retrogradación de la amilosa. Pero ese es el almidón de arroz, y a lo mejor tiene una digestibilidad levemente diferente a los anteriores, por eso nos dan galletas de arroz y alguna cosa cuando estamos enfermos del estómago. La papa es definitivamente la alternativa para personas que tienen alergia al gluten, que son, digamos, ya no me olvidé el nombre, pero que tienen alergia a las proteínas del gluten, porque no tiene gluten. Entonces puede en el fondo ser la alternativa para personas celíacas. Por otro lado, tiene una gran cantidad de amilosa, como vimos, retrograda mucho menos, pero retrograda también, pero mucho menos que los otros almidones. El gel es transparente, este sí que es transparente. Si yo hago un flan transparente me lo van a tirar por la cabeza, así que tiene que presente que el gel del almidón de papa es translúcido, porque el flan es opaco por naturaleza, viscoso y mucilaginoso. Como ustedes ven, las funcionalidades no son iguales. Bueno, el almidón se usa no solamente en la industria de alimentos, sino que en otras industrias también es muy versátil. Adhesivo y aglomerante en la industria farmacéutica, todos los paracetamoles, todo eso tienen como vehículo que lleva el principio activo almidón en la grajea. Y por lo tanto es un aglomerante, un adhesivo, un medio de transporte en la industria farmacéutica de los principios activos. En la industria de papel adhesivo y apresto, y en la industria de alimentos como espesante, viscosante, digamos, gelificante. También hay uso de almidones pregelatinizados para poder usarlos saltándonos al proceso de gelatinización, que ya lo hicieron en la empresa. Y bueno, los derivados de almidón como las dextrinas, que igual van a salir más adelante. Bueno, como habíamos dicho, el almidón nativo es muy apreciado en los sistemas alimentarios, es un buen estabilizador y regulador de los sistemas alimentarios, pero tiene limitaciones, como la baja resistencia al estrés mecánico, baja resistencia térmica, incluso con mucho calor podría descomponerse, tener una descomposición térmica, y el gran problema que presentan de los almidones nativos es la retrogradación. Y entonces la industria ha generado, esto que lo vamos a ver con más detalle en otra clase probablemente, aditivos que se llaman almidones modificados, que superan principalmente la retrogradación, y además todos estos problemas que podría tener el almidón nativo. Incrementa su estabilidad en altas temperaturas, por ejemplo, en concentraciones ácidas, a nivel de congelamiento, en los cuales mantienen una buena textura, o sea, en el fondo superan un poco bajo las limitaciones que tiene el almidón nativo, y también no tienen o expresan muy lentamente la retrogradación y le dan una vía útil, por tanto, al alimento. Proporciona una mejora de la funcionalidad, una consistencia fiable para los procesos alimentarios, entrega humectación y textura, son estabilizantes de espuma y estabilizantes en general de los alimentos,
otorga resistencia a los alimentos cuando se exponen a altas temperaturas, ya lo comentaba anteriormente, pero propone resistencia a los ciclos de congelación y descongelación, y presenta incluso solubilidad en frío, mientras el almidón nativo tiene que estar por lo menos en agua tibia para solubilizarse. Bueno, ¿y qué es lo que es la retrogradación? El almidón en estado amorfo, presente en pasta, gel o soluciones, gradualmente desarrolla una estructura cristalina, o sea, de algo que no tiene forma, amorfo, comienza de a poco a estructurarse como cristales, y por eso adquiere una estructura ordenada de cristal, en la cual participan las hélices, las dobles hélices helicoidales, y comienza a perder su capacidad de ligar agua. Por un lado, la retrogradación va a suceder después que está formado el gel, en la cual las cadenas se habían unido, pero ahora las cadenas comienzan a cambiar. Y estas cadenas, en vez de tener una estructura amorfa, comienzan a formar cristales. Y en los geles eso es pésimo, porque la cristalización de las áreas que están soportando la gelatinización va a traer endurecimiento, y por otro lado, como la pérdida de ligar, la capacidad, una pérdida para ligar agua, lo cual le hace a perder humectabilidad, y por otro lado va a poner a la preparación más dura. Es lo que pasa con el pan cuando pasan un par de días y se pone duro. En este proceso, las moléculas lineares de la amilosa son las que más participan. Desarrollan esta estructura cristalina en forma mucho más rápida que la amilopectina. ¿Y por qué? Porque la otra es ramificada, mientras la amilosa es una línea, y por lo tanto, cuando vamos a ver más adelante, sale del gránulo por el proceso y queda al lado de otra molécula de amilosa que también es una línea. No le cuesta mucho formar uniones intermoleculares, y forma inmediatamente uniones que comienzan a formar un cristal, cristalización, y con eso va a producir una estructura totalmente distinta a la que tenía. El almidón retrogradado, sin embargo, en la industria de alimentos es más resistente a la acción enzimática, no se digiere tan bien, y eso se ha aprovechado en la industria de alimentos como un espesante en alimentos de bajas calorías, porque así no nos produce calorías, y presenta esta característica. A lo mejor es más duro, depende del alimento que lo estemos usando, pero podríamos usarlo como un espesante todavía, y en alimentos en los cuales los vamos a consumir, y como las enzimas no lo reconocen tan bien, en el fondo nos produce menos calorías. Bueno, la amilosa y la amilopectina retrogradan de distinta manera, y acá voy a empezar por la más simple. La amilopectina, la velocidad de retrogradación depende del largo de las ramificaciones. Cuando son largas, como en el caso del maíz waxy, cristalizan más rápido que cuando son cortas, como el arroz waxy o el almidón de maíz azucarado, que es lo que se usa para las palomitas. Entonces, claro, la amilopectina lo hace a través de sus ramas, y mientras las ramas son largas, cristalizan mucho más rápido, porque una rama larga se une a otra rama larga, que ramas chiquititas que hacen más esfuerzo, digamos, en unirse con ramitas chicas. En el caso de la amilosa, que es la fracción más retrogradable, va a depender del número de unidades de glucosa o de grado de polimerización, como dice ahí, que forman la cadena. Por ejemplo, entre 8 a 100, la retrogradación es máxima. Pero cuando son 110 unidades, supera en una solución al 1%, ya forma incluso un precipitado. O sea, no solamente forma un almidón retrogradado, sino que se va al fondo del recipiente, no sé, se separa como un precipitado. Con 1100 unidades forma geles. Entre 250 y 600, que en el fondo es una mezcla de estos dos, entre el precipitado y los geles,
forma una mezcla de precipitado y geles. Y cuando no tiene muy poquititas unidades de glucosa, no cristaliza. Una mezcla ahora de cadenas cortas, de 6 y largas, también retrogradan, porque aquí está siendo movido el sistema por la gran cantidad, las cadenas largas. Bueno, la retrogradación sufre distintas etapas, en la cual las moléculas las más activas, como dije, responsabilidad principalmente en el inicio de la amilosa, se unen por puentes de hidrógeno, forman estructuras cristalinas de amilosa que tienen esta característica que podría ser una característica de esta etapa, resistencia al ácido, y se funde a 150 grados, esta estructura cristalina, estos cristales que va formando se funden a 150 grados, son resistentes al ácido, y le dan una firmeza inicial al gel. Luego se suma la amilopectina, que acuérdense que está en estructura cristalina en el gránulo. Después cambió, vamos a ver que lo procesamos y cambia esa estructura cristalina, pero en esta etapa de retrogradación se dice que recristaliza, y ahí viene la palabra retro, increíble, ¿eh? Por la amilopectina viene la palabra retro, porque vuelve como a ese estado original de cristal. Pero la amilopectina lo hace a largo plazo, a diferencia de la amilosa, y su característica de cristal es distinta al de la amilosa, es poco resistente al ácido y se funde a 50 grados, en cambio de 150 grados, lo cual en la dureza, digamos, se está viendo que a este le cuesta más y a este le cuesta menos. Entonces los cristales de amilopectina van a ser como más suavecitos, por decir una palabra más corriente. Bueno, las interacciones entre la amilosa y la amilopectina ya en esta etapa hacen el proceso de la retrogradación, que aumenta la firmeza del gel o la dureza a medida que pasa el tiempo. Y acá tienen cómo formamos las pastas de almidón, y vamos a distinguir justamente esta formación de las pastas de concepto de gelatinización, diferente a lo que es la gelificación, y luego brevemente los factores que las afectan. El doctor Abel Guarda les va a hacer una clase maravillosa de toda esta parte, y a mí me da lata cómo tiene que hacerlo, pero si no puedo dejar a la almidón afuera tampoco. Bueno, esta diapositiva retrata las etapas por las que va pasando al formar una pasta el almidón, y luego al formar un gel, y luego de formado el gel, el proceso de la retrogradación. Entonces, si nosotros tenemos los gránulos de almidón en agua caliente, y comenzamos con agua tibia al principio, comienza a haber un proceso de hinchamiento y se forman gránulos hinchados, que en esta etapa es reversible. Ustedes ven que podrían llegar a deshincharse y volver a los gránulos originales. No es muy importante, son en todo caso los gránulos hinchados. Si yo los caliento a una temperatura por sobre la temperatura de transición vítrea, la palabra vítrea es de vidrio, de cristal. Por sobre la temperatura es un concepto que significa que está cambiando de una solución en el fondo que no tiene cristalinidad a una solución. En ese momento ya no puedo mantenerla así, sino que si supero la temperatura voy a tener un problema de distinto al anterior, o sea, me va a cambiar el ingrediente que tengo ahí, porque se comienza a cambiar de un estado amorfo, o sea, primero amorfo, luego vitrio, forma la... Bueno, ahí lo vamos a ir relatando, pero al superar la temperatura de transición vítrea, que esa temperatura es dependiente del tipo de almidón, por ejemplo, en el caso del maíz y el trigo es más alta que en los otros, se alcanza alrededor de los 75, 80 grados, en cambio hay almidones que lo alcanzan a los 65 grados, pero una vez que se supera la temperatura de transición vítrea, ocurre este proceso que es la gelatinización. Acá, en el fondo, si yo antes veía, miren, les voy a mostrar esto, si antes yo veía los gránulos acá, este es almidón de maíz que está siendo calentado a distintas temperaturas,
pero miren ya 75, en el almidón de maíz los gránulos se han ido rompiendo, se unen entre ellos y al final no tengo una visualización, al final tengo una cosa como esta, cerca de los 85 no distingo los granos, no distingo formas, no distingo nada, distingo como algo que es continuo, totalmente unido entre ellos. Y es porque el almidón en estas primeras etapas, los gránulos se hinchan, acá los ven bastante hinchados. Luego, parte del gránulo, algunos se van a romper, sobre todo esos gránulos más gorditos, y comienzan, como ustedes ven, a salir las estructuras que están dentro del gránulo, la amilosa principalmente, y un poco de amilopectina, pero principalmente la amilosa. Y comienzan a deshacerse los gránulos en el fondo y a formar este proceso que se llama la gelatinización, en la cual, si nosotros tuviéramos que definirla un poco más, se refiere a esto. Cuando se calienta en agua, pierde sus dobles hélices, y de una solución en que yo veía diferencias anisotrópicas en el paso de la luz, digamos, a través de esa solución, ahora, después de que está gelatinizado, se transforma a isotrópica, o sea, todas las secciones son iguales, no distingo formas distintas adentro de esa solución, sino que todo es igual. Y por lo tanto, cuando se calienta pierde sus doble hélice y la anisotropía, lo que corresponde a un proceso irreversible, conocido como gelatinización. Bueno, en lo que estábamos viendo, el almidón entonces se gelatiniza. Luego, si yo sigo calentando y aplicando fuerza de cizalla, agitación, forma una pasta. Y esto es lo que llegamos siempre, pues, las pastas, ¿no es verdad? Luego estas pastas, aquí formo el postre, ¿no es verdad? No sé, con la maicena. Luego, si yo lo enfrío, va a formar un gel, que podría ser reversible, pero un poco más está dirigido hacia la formación de gel. Tengo gel, y tengo ya, no sé, el postre formadito, como, no sé, un flan, si queremos ponerle ya. Y luego lo someto a un almacenamiento, y durante el almacenamiento las moléculas de amilosa van a ir acercándose entre ellas y van a comenzar a retrogradar, y luego se va a sumar, como dije, la amilopectina, de acuerdo a la diapositiva anterior. Les dije que la gelatinización es irreversible. Ustedes ven que las flechas acá están dadas solo en un solo sentido, y por lo tanto la gelatinización y la formación de pasta siguen una continuidad, no pueden devolverse hacia el otro lado, pero sí debemos mantener calor y agitación. De ahí lo tienen prácticamente en todas las etapas, formación inicial al final de la red de amilosa, y acá lo tienen pasando por distintas temperaturas, y lo que ocurre, el hinchamiento de los gránulos, ruptura y salida de polisacáridos desde el gránulo, aumento de la viscosidad, formación inicial de la red de amilosa. Bueno, y acá están las características de las pastas de cada uno. Lo de arriba no lo voy a repetir porque se refiere al tamaño del gránulo, cosas que ya vimos anteriormente, al grado de polimerización, la cantidad de amilosa y amilopectina que tienen, etcétera, etcétera. Pero acá tienen una comparación de papa, maíz waxy, que es una variedad genética con menos amilosa, trigo y la tapioca o cassava, que le dicen los norteamericanos, o sea, en inglés. Y acá tienen las características de la pasta. Fíjense la temperatura expresada en grados Celsius de cada una de las pastas para formar pasta. ¿Qué temperatura necesita el almidón de maíz? 75-80 grados. El trigo, 80-85, necesita más temperatura. Y luego están la papa, el maíz waxy, que tienen menos amilosa, ¿no es verdad? Sí, menos amilosa, 60-65, 65-70, y esta también pareció en esos rangos. O sea, la temperatura de gelatinización es específica.
de cada almidón. Ahora, el poder de hinchamiento, el de la papa, es bien alaraco. 1100 a 95 grados es el volumen que aumenta, no sé en qué está expresado, pero me imagino que en centímetros cúbicos, no sé, o milímetros cúbicos puede ser, no sé. Pero se hincha mucho, pero la papa es una excepción, porque la papa tiene grupo fosfato en su constitución. Y ese grupo fosfato, ustedes saben que el grupo fosfato es un fósforo unido o rodeado por grupos OH. Y los OH reaccionan con el agua, formando unión con el agua. Entonces la papa tiene una capacidad, una viscosidad, primero una capacidad de hinchamiento muy grande, que no dura mucho entre paréntesis, pero bueno, se hincha harto. Por lo tanto, produce mucha viscosidad porque el tamaño del gránulo es tremendamente grande, hinchado. Y por lo tanto, la viscosidad, el pic de viscosidad que alcanza es mucho más alto que el resto de los almidones. Por esta singularidad que tiene la papa. Pero ustedes, si miramos ahora los almidones de cereales, miren la capacidad de hinchamiento de maíz y trigo, y de nuevo la explicación viene dada por la fracción de lípido, tienen, lo dije anteriormente, una fracción de lípido más alta que los otros almidones, y en esas vueltecitas que les conté, bueno, les cuesta más hincharse, y por lo tanto su viscosidad peak es mucho más baja que la de la papa, 60 a 300. Y luego los otros, que son los almidones del maíz waxy y la cazaba, que son como más intermedios entre lo que acabamos de hablar, más que el maíz y el trigo, pero menos que la papa. Y acá está el poder de hinchamiento que va correlacionado con la viscosidad que pueden alcanzar, porque obviamente en la medida que se hincha más, como tiene más viscosidad, y estos que no se hinchan mucho, tienen poca viscosidad, y luego estos son intermedios. Pero además, si uno describe esa viscosidad, se da cuenta que esta es muy alta, esta es moderada, esta moderada a alta, y esta moderada a baja. Y esta alta, porque es la que más se acerca a 3000, es alta también, pero esta es demasiado alta. Además, la claridad de la pasta no es la misma, y eso es muy importante, porque si yo voy a formar de nuevo un flan, les decía, con almidón de papa, va a ser muy claro, va a ser transparente, translúcido, y el flan es opaco, no me sirve. Este es cloudy, o sea, esto es opaco, y este también es opaco, pero este es un color más oscuro, un opaco más oscuro. Este aceptable, porque se mueve de nuevo entre los extremos, pero todavía es opaco. Y el de cazaba o de tapioca, es claro también. Entonces, de nuevo, con este hago algo que debiera ser opaco, no me sirve. Y luego ven la velocidad de retrogradación. Y aquí tenemos el problema más álgido en los almidones nativos, aparte de todas estas características organolépticas, que retrograda rápidamente, maíz y trigo. La papa, sin embargo, moderadamente bajo, el maíz waxy muy bajo, de hecho para eso está genéticamente modificado, para que tenga poca retrogradación, y bajo. Entonces, todo lo que les señalo en rojo son las características de la pasta, muy importante, porque es necesario conocer todo lo que está ahí para formar una pasta adecuada para el alimento que ustedes quieren. La gelatinización no es un fenómeno único, ocurren varios fenómenos simultáneos, y aquí los tienen puestos en un cuadrito en que van distintas temperaturas, y lo que están viendo ahí es cómo se van sucediendo los cambios, los distintos cambios. Este es almidón de trigo, o de almidón de maíz, perdón. A ver, sí, almidón de maíz. Y yo puedo medirlo por desaparición de la birrefringencia, por una endoterma en un calorímetro diferencial de barrido, cambios de energía, la desaparición de la refracción en rayos X, por procesos de solubilización, que ya son más simples que tener todos estos equipos de arriba.
midiendo el poder de hinchamiento, el tamaño del gránulo a lo mejor con un microscopio y midiendo el tamaño del gránulo en algo que me dé una unidad del tamaño del gránulo. Por los cambios morfológicos, que también lo puedo ver en un microscopio, cómo va cambiando el grano, hinchándose, rompiéndose, formando bla, 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 todo lo que vimos anteriormente, o por cambio en la consistencia y en la viscosidad. Y yo dije, claro, debe ser maíz o trigo, pero más me inclino por maíz. Ahí esta cosa se me fue. Porque miren a qué temperatura comienza a cambiar la viscosidad. O sea, lo que yo más observo en esto de la gelatinización, 70, 75, 80. Entonces, la gelatinización, como dice, un término colectivo que abarca varios cambios que yo puedo medir. En la medida que los quiera medir en el laboratorio lo puedo hacer. Ocasionado por cuando pongo almidón en una solución, en humedad, con agua, y además lo caliento. ¿Cuánto gelatinización va a haber? Va a depender de la temperatura, porque tiene que alcanzar la temperatura de transición vítrea, el contenido de agua, si pongo poca agua necesita agua, porque el grano se va hinchando, tipo de almidón y concentración del almidón en la solución. No todos van a gelatinizar igual, y ahí va la temperatura de transición vítrea, y los cambios morfológicos no van a ser exactamente iguales porque hay tamaños de gránulos distintos. Entonces, claro, cada almidón es específico en su gelatinización, por su estructura, por sus características. Aquí lo ven. Esta es la etapa en que se va, aquí si yo tengo en grados unidades para vender la viscosidad como acá, es lo mismo que lo ponga acá, pero es una forma de expresar en farinología la viscosidad en unidades Bravender, porque los equipos Bravender son los que más se usan. Yo supongo que si quiero hacerlo en otro equipo tendré que llevarlo a unidades Bravender, porque así no voy a entender con todo el mundo. Estoy haciendo un examen farinológico de la harina o del almidón, tengo que hacerlo. Ya, acá tienen la secuencia, perdón, de lo que va ocurriendo con el gránulo, que va adquiriendo agua, se va hinchando, se rompe, alcanza el pico cuando está más gordito, y esa es la temperatura, la viscosidad máxima que alcanza ese almidón, y luego ustedes ven que baja la viscosidad. Y acá lo tienen para los almidones más frecuentes, pero quiero hacer un alcance que todo lo que está en gris es ya enfriamiento. Hasta acá estoy calentando, pero acá a los 50 grados ya estoy enfriando, desde 95 proceso de enfriamiento. Tienen la papa, la tapioca, el maíz y el trigo. De nuevo, yo les comentaba, la papa tiene una viscosidad tremenda, pero la pierde rápidamente, como ustedes ven, después que pasa alguna temperatura la pierde. La tapioca, algo parecido, es la que sigue en viscosidad, pero sin embargo la conserva mejor ya a temperaturas altas, ¿se fijan? Y el maíz, muy modesta su viscosidad, ni parecía a esta ni a esta, muy modesta su viscosidad. Pero él es modesto en las temperaturas, las tiende a conservar a temperaturas más altas, pero miren en el enfriamiento. Aumenta la mayor viscosidad, le gana a la papa, le gana a la tapioca, y acá está el trigo, que experimenta más o menos algo parecido, si son de la misma familia, son cereales. Poca viscosidad, mucho menos que que el maíz perdón, que el trigo mucho menor que el maíz, sin embargo en el enfriamiento se sube la viscosidad, ¿se fijan? Entonces, claro, yo caliento, no se va a ver muy viscoso, y eso uno lo experimenta en la cocina. Y cuando está usando maicena y se comienza a enfriar, van a ver que ahí experimenta un aumento en la viscosidad. O sea, los comportamientos son bien diferentes, como ustedes ven. A pesar que la papa es alaraca para la viscosidad, tal vez no me va a servir si sigo calentando en el procesamiento, porque una vez que la alcanzó y sigo calentando, ¡bum!, se viene para abajo. Y lo mismo podría pasar también con la tapioca, aunque, repito, conserva mucho mejor la viscosidad que en el caso de la papa. Entonces, de hecho, cuando yo selecciono hidrocoloides, tengo que tener muy presente también el proceso que le voy a dar a ese alimento.
no solo para los almidones, sino que el resto de los hidrocoloides. El pH, algunos me van a servir en pH ácido, otros me van a servir en pH alcalino, o no sé, en otras situaciones. Entonces, no es llegar y elegir, a lo mejor al final de que terminemos a pasar hidrocoloides, les voy a preparar así un tip, digamos, para fijarse en qué me tengo que fijar, en qué atributos me tengo que fijar para seleccionar un hidrocoloide para el alimento que estoy formulando, porque no es llegar y elegir, y acá lo pueden ver con solo los almidones. Esto no me interesa. ¿Y cuáles son los factores que influyen en el proceso de gelatinización? Que hacen perder la viscosidad y la fuerza del gel que se forma. El gel se ve más blandengue, digamos. La viscosidad es la etapa de la formación de pasta, pero al mismo tiempo estos factores están influenciando en que el gel no salga con una estructura más dura, no dura, pero adecuada, y por lo tanto, todos estos factores hacen perder la viscosidad y además el resultado de que el flan no acepta de la textura que yo quería. Pero acá tengo cuáles son el calor. El calor es la temperatura que yo esté aplicando, por eso les decía, lo vimos recién en la diapositiva anterior, comienza a dextrinizar. Las dextrinas son unidades de tamaño intermedio, no son tan grandes como la molécula de almidón, ni son tan solubles, ni a lo mejor tan chicas como por ejemplo las unidades que conforman el almidón. Se llaman dextrinas y tienen un peso molecular intermedio, como dije, entre los dos extremos. Bueno, la dextrinización por calor frecuentemente se produce en la elaboración de productos caseros, ¿no? Que se forman, por ejemplo, salsas con jugos de carne. El calor y eso me va a hacer perder la viscosidad, y si además mi sentido es llegar a formar un gel, la fuerza de gel. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, dígame. Disculpe que la interrumpe, es que nosotros tenemos prueba ahora. Ah, ¿y qué horas son? Perdón. Y ya son 4:45. Perfecto, lo dejo hasta acá.